líderes digitales, coliderazgo y protagonismo en en la brecha digital. Bueno, he estado siguiendo las intervenciones previas y esto creo que es una continuidad, pero a su vez creo que es un poco dar la vuelta respecto de lo que veníamos charlando, porque mi presentación más va desde lo experiencial, y como hablábamos recién, no son datos, sino derechos, que es por ahí lo último que dijo Flaviana, y la importancia de incorporar la digitalización y la transformación digital, o aliarnos, digamos, o acompañar la transformación digital desde la accesibilidad a los derechos. Y creo que, bueno, mi interés hoy es presentar determinadas prácticas que venimos haciendo desde el punto de vista de las mismas personas con discapacidad. Entonces, un poco digo, es dar vuelta a eso y comentarles un poco desde la experiencia profesional y ciertos proyectos que venimos realizando desde la Fundación Qualis, que tiene que ver justamente con esto, con cómo hacer más accesibles las tecnologías, pero fundamentalmente eh, que puedan, digamos, aprovecharlas a través de disminuir la brecha digital, aunque sea desde lo pequeño que se puede, aportar un granito de arena para eso, a través de diferentes proyectos. Entonces, comentarles un poco de cómo va iniciando nuestro camino en la disminución o el intento de disminuir la brecha digital y en el objetivo de lograr una mayor inclusión digital de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, bueno, quería como marcar el paraguas general desde donde nos planteamos o me planteo para presentar, digamos, hoy. Bueno, ¿cuáles han sido los comienzos? Los primeros proyectos en los que hemos trabajado para acercar la tecnología y ciertas herramientas digitales a personas con discapacidad ha sido el hablar de derechos, en esto de que justamente se trata no de datos y de derechos, lo retomo nuevamente. Bueno, hemos realizado inicialmente hace 3 años atrás un proyecto con varios grupos de personas con discapacidad, jóvenes y adultos, en donde fundamentalmente nos reuníamos a hablar sobre sus derechos, a reflexionar acerca de lo que les interesa, de lo que les sucede y demás. Y bueno, algunos de los resultados o sí, algunas de las cuestiones que ha dejado, digamos, este proceso que ha sido un trabajo de un año completo con un grupo de 25 personas, ha sido fundamentalmente, primero, la valoración del derecho a la participación. Valoran mucho la participación y con esto, bueno, justamente la comunicación, la posibilidad y la necesidad de tomar decisiones sobre su vida, y destacan en este sentido las barreras en el entorno, falta de oportunidades reales, vínculos basados en la infantilización, falta de espacios de formación, y en esto es en lo que nos centramos fundamentalmente para continuar con otros proyectos que ahora voy a contar, que tienen que ver más con la inclusión digital, y destacan fundamentalmente, esto surgía a partir de estas charlas y este proyecto, digamos, con ellos, destacan la importancia de la tecnología como aliada para potenciar esta participación, ¿no? Eh, digamos, como sujetos de derechos, quieren participar, necesitan participar, pero para ello piden que la formación sea un punto clave, digamos, en su vida o en sus oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso salió en el primer proyecto que tuvimos, que de hecho hemos realizado desde la Fundación Qualis un material, yo estando desde la comunicación, hemos realizado un material muy lindo, audiovisual, en donde ellos en este primer proyecto han decidido, han guionado y han definido cómo querían mostrar todas estas dificultades, barreras, pero a su vez oportunidades que brinda el entorno y sus propias realidades a través de escenificaciones, ¿no? De la vida cotidiana, de ciertas barreras que encuentran en la mirada del otro, y lo han querido hacer a través de la sátira y el humor. Entonces, bueno, todo eso está en una página, en una plataforma de inventiva.ar, en donde se pueden ver, bueno, que están como muy interesantes como para reflexionar.
Entonces, ¿qué sale a partir de esto de que destacar la importancia de la tecnología como aliada para potenciar su participación? Acá vamos hacia la brecha digital, que era también algo que salía en las presentaciones anteriores, una brecha digital que es una brecha real hoy por hoy. La disparidad de que hablamos cuando hablamos de brecha digital, disparidad entre quienes tienen acceso y un uso de la tecnología de la información eficientes y aquellos que no la tienen. La brecha digital se puede manifestar de diferentes formas, problemas en el acceso, que esto tiene que ver más con la infraestructura, ¿no? Con por ahí poblaciones más alejadas, personas que viven en lugares en donde no tienen posibilidad de conexión. Lo hemos visto mucho en pandemia, en donde quizás familias que necesitaban realizar una teleasistencia o lo que fuere, que tenían solo un dispositivo, entonces, bueno, solo una persona de la familia o que necesitaban conectarse para estudiar, entonces solo una persona de la familia o había una sola computadora o un solo dispositivo. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de brecha digital en cuanto al acceso. Pero hay otras brechas, como por ejemplo la falta de formación en habilidades para su uso, que eso es lo que se manifiesta muchísimo eh, en personas con discapacidad, falta de espacio, falta de fomento para generar espacios y oportunidades de formación. Luego también problemas de accesibilidad en el mundo digital, que era lo que se planteaba recién también, que tiene muchísimo que ver, plataformas, redes sociales, documentos que circulen en una organización, en una institución, que no son accesibles y por lo tanto, en vez de facilitar el acceso, la participación, la comunicación y demás, son los que imponen verdaderas barreras. Entonces, empezar a trabajar en la accesibilidad también, tenerla en cuenta desde el inicio, ¿no? En la perspectiva del diseño universal, desde el principio, desde que empiezo a pensar en alguna plataforma, en alguna web, en algún documento, pensar en que sea accesible para todas las personas. Y luego la brecha digital, bueno, muchas veces cuando existe amplifica barreras que existen en el entorno. Entonces, pensando justamente en esta necesidad de participación, en la necesidad de generar instancias de formación, eh, pensando en lo que salía justamente de sus propias voces, generamos al año siguiente un proyecto que se denominó de aprendices a influencers, cuya premisa fue la posibilidad de comunicar con voz propia, la voz propia como un instrumento de poder, el poder hablar, el poder autorrepresentarse, es tener poder sobre las propias decisiones. Entonces, fundamentalmente, pensando en la omnipresencia hoy de la tecnología y el mundo digital, esto obliga a trabajar en la inclusión digital. Todo hoy es atravesado por la tecnología, por Internet, últimamente, bueno, por la inteligencia artificial también, que aporta para que sea mucho más eficiente. Pero bueno, la necesidad es justamente de formación y no de generar mayores barreras. Entonces, pensando en esta omnipresencia, ya sea para el estudio, ya sea para el trabajo, ya sea para socializar, para comprar, para realizar trámites y demás, emergía esa voz y esa necesidad de mayor formación, ¿no? Y alfabetización respecto de esto. Entonces, este proyecto de aprendices a influencers apunta justamente o apuntó a enseñar estas habilidades digitales que fomenten la autorrepresentación y la autonomía. ¿De qué se trató específicamente este proyecto? Em, se empezó a trabajar con influencers, recordemos siempre desde el ámbito de la comunicación, con influencers bueno, con discapacidad, con autismo y demás. Se les pidió que por favor presenten una serie de tutoriales de cómo trabajar mejor, de cómo utilizar mejor de manera eficiente, con ciertas claves, con las redes sociales, de cómo se puede generar contenido y llegar, qué decir, qué no, etcétera. Entonces, estos influencers de Chile, de Perú, pudimos contactarnos con varios, hicieron una serie de tutoriales, los cuales luego trabajamos con un grupo bastante grande de jóvenes y adultos con discapacidad. Bueno, fueron el puntapié también para reflexionar sobre la comunicación, sobre la accesibilidad, sobre redes sociales, sobre la posibilidad de participar, sobre la oportunidad o no de participar, de formarse y demás.
Y bueno, con todo esto, luego de estas instancias de reflexión y de formación, también generamos una serie de tutoriales en donde ellos fueron protagonistas de su propia narrativa en línea. Entonces ellos definieron qué decir, cómo, y armaron, todo eso también está en esta plataforma inventiva, armaron sus propios tutoriales. Este de proyectos de aprendices e influencers tuvo más que ver con creación de contenido. Hoy por hoy también es muy importante la participación en redes sociales, porque desde allí también es posible, bueno, alzar la voz, es posible hablar, es posible, bueno, realizar muchísimas instancias y a su vez también poder comunicarse, poder armar un currículum, poder, no solo desde las redes sociales, sino la creación de contenido en general. Entonces, bueno, sobre todo hablar sobre el protagonismo de ellos y que puedan ellos hablar en primera voz, en voz con una voz propia. Entonces, bueno, de aprendices a influencers, el título mismo lo dice, no solo aprender, sino poder generar otras condiciones, ¿no? Propicias para hablar, para decidir y para tener un peso diferente. Luego de esto, también hablábamos de la narrativa en línea. El año pasado realizamos un proyecto también que se denominó Líderes Digitales, perdón que vaya y venga, ahí, bueno, que estuvo basado, que sigue este camino de la inclusión digital de jóvenes y adultos con discapacidad, y en este caso, bueno, se basa, como el anterior fundamentalmente, en ciertos derechos como, bueno, los artículos 19 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la participación y vida independiente, en la autorrepresentación y vida en comunidad, libertad de expresión y acceso a la información. ¿Cuáles fueron los fundamentos en los que se basó este proyecto de líderes digitales? Bueno, hablamos, como venimos hablando y haciendo esta continuidad, la brecha digital es un desafío en nuestra era y afecta de manera desproporcionada a grupos como las personas con discapacidad. Se buscó a partir de este proyecto abordar esta brecha de manera directa, proporcionando acceso equitativo a herramientas digitales y conocimientos necesarios para aprovechar sus oportunidades. La propuesta en la que se basó, bueno, el proyecto, la base fue una serie de encuentros híbridos de formación para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual sobre diferentes temas, sobre Internet, sobre inteligencia artificial, sobre el uso de redes sociales, sobre navegación, sobre el uso seguro, ¿no? Sobre navegación segura en Internet. Pero lo bueno de esto es como que quisimos plantearlo en dos etapas diferentes, es decir, que trascienda la formación y que puedan, como su nombre lo dice, convertirse en verdaderos líderes digitales, ¿no? Poder llevar estas propuestas, estos conocimientos y demás a sus comunidades. Entonces, este proyecto tuvo dos etapas. Una primera etapa de una formación básica en herramientas digitales, que constó en estos temas específicos sobre Internet, sobre herramientas digitales también que les sirva a ellos en su vida cotidiana, ya sea para crear un currículum, para subir un archivo en Google Drive, para manejarse con el Google Maps, por ejemplo, que puedan tener acceso y utilizar el chat GPT, que puedan ver cómo es la mejor manera, los sesgos también que hay muchas veces. Entonces, todo esto lo fuimos trabajando en diferentes encuentros que han sido muy participativos, porque permanentemente, digamos, el feedback era permanente, incluso hacíamos muchísimas actividades con ellos en línea y no. Entonces, bueno, eh, realmente pudieron aprovechar estos espacios que han sido muy enriquecedores
Pero no solo esto, sino que en una segunda etapa quisimos incorporar ciertas herramientas sencillas para que puedan transmitir estas habilidades en su comunidad. Herramientas que tuvieron que ver con lo más didáctico o, si se quiere, herramientas muy sencillas de índole pedagógica, ¿sí? De, por ejemplo, cómo transmitir, qué es un tutorial, cuál sería el rol de ellos como facilitadores, cómo dar una clase o un encuentro, cuál sería la estructura, cuál sería la mejor estructura, cómo presentarse, cómo dejar presentar, cuáles serían los espacios de feedback, los recreos, las preguntas hacia quienes me están escuchando, cómo presentar, digamos, un tema para que quede de manera clara. Eh, entonces, bueno, todo eso lo fuimos armando, lo fuimos trabajando junto con ellos y dimos un espacio para que ellos también se expresen y puedan presentar de manera práctica esto que habían aprendido. Entonces, la idea no solo fue de formación en estas herramientas digitales, en inteligencia artificial y demás, que les sirvió y esperamos que les sirva de acá en más para su vida cotidiana, digamos, o que sea un granito de arena pequeño para eso, sino que también luego puedan transmitirlo y que sea multiplicador en sus comunidades. Y luego de esto desarrollamos una guía accesible como un material con los contenidos básicos, pero no solo, es decir, la guía accesible tuvo dos partes, que ahora voy a mostrar algunas pequeñas imágenes. Una guía que tuvo dos partes. Primero, justamente basado en esto de qué es un tutorial, cuál es el rol del facilitador, cómo generar una clase o un taller que sea dinámico, que sea participativo. Y luego esta guía en una segunda parte, digamos, presentaba clases, o sea, eran los temas que habíamos dado en los talleres, se presentaron como actividades o como manuales y clases prácticas para que ellos los pudieran dar. Entonces fue más bien como un manual, más que una guía, un manual de clases o de encuentros, como para que ellos como formadores o transmisores y facilitadores puedan seguir esa guía para luego plasmarlas en sus comunidades. Bueno, el índice de contenidos de esta guía: introducción, el rol del facilitador, qué es un taller, cómo planificar, cómo hacer un taller dinámico. Parte 2, resumen de los contenidos, navegación, redes sociales, creación y edición, inteligencia artificial, herramientas digitales, es lo que dice abajo. Un poco más sobre la guía, que es, bueno, por ahí lo que quedó, y que realmente luego lo trabajamos y ellos fueron validadores de esta guía también, participaron validándola. Y bueno, parte uno, que es un taller, qué tener en cuenta antes de empezar, cómo planificar el taller, cómo hacer un taller dinámico y entretenido. Parte 2, las actividades para los talleres y materiales útiles para descargar un recursero general en donde se compartían ciertos tutoriales y demás que les pudiera facilitar a ellos también la tarea. En esto de las actividades para los talleres, ahí se desglosa cada una de las clases, cada uno de los encuentros y los ejes temáticos con actividades prácticas para que ellos puedan seguirlo y dar sus propias clases o sus propios encuentros y tutoriales o talleres. ¿Qué es un taller? Bueno, y aquí hay, bueno, una captura de pantalla que muestra un ejemplo de lo que es uno de los encuentros, que sería el de inteligencia artificial, presentación. eh, Se les da como un ejemplo de cómo pueden presentarse, cómo pueden dejar la palabra para que se presente el resto o los participantes, bueno, cómo se desarrollaría el tema. Todo esto que después está plasmado aquí en la guía es lo que se trató o lo que, sí, lo que pudimos compartir en la segunda mitad de estos encuentros virtuales, cuando fuimos desarrollando y ellos mismos crearon sus propios talleres, digamos. Bueno, en esta instancia de la guía, hablando en esto de tratar de derribar barreras, de la importancia de disminuir la brecha digital, derribando barreras, bueno, fundamental la accesibilidad. Entonces, bueno, básicamente ciertos criterios específicos que sí o sí
tienen que estar desde un inicio, es como, bueno, el material audiovisual utilizado y lo que ellos generaron o fueron generando, que sea por supuesto subtitulado, el contenido de la guía en lectura fácil, ¿sí? Diversas versiones, se realizaron diversas versiones hasta la versión final. Bueno, desde el inicio, digamos que era mucho más complejo, un lenguaje más técnico, complejo, con determinado vocabulario, sí, que utilizaba ciertos tecnicismos y demás, se lo fue simplificando hasta llegar a la versión final. Y luego hubo de esto una etapa de revisión y feedback, la validación por parte de los mismos participantes que hicieron las veces de evaluadores, como para que quede ya la versión final de esta guía que se pueda utilizar. Entonces ellos tuvieron también una participación muy importante, pudieron verla, leerla, dar su feedback como validadores, ¿no? Y luego también tuvimos la oportunidad como una herramienta más de accesibilidad, de investigar junto a esta etapa de validación ciertas herramientas que a ellos les permitieran leer el texto, ¿no? Los lectores de pantalla y demás. En el caso de que, por ejemplo, las tecnologías, o la IA, por ejemplo, el ChatGPT, si incorporábamos o adjuntábamos la guía, puede o no leerla. Bueno, si no puede leerla, ¿qué otros métodos o herramientas hay en el caso de que para ellos, por supuesto, el texto no sea accesible? Entonces, bueno, también pudimos ver y acompañarlos un poco en ese proceso para ir investigando otras opciones para que sea el texto accesible y ellos puedan acceder a él, digamos. ¿Qué herramientas hay de transcripción o de lectura, ¿no? Bueno, ¿qué quedó de esta experiencia? La apropiación de habilidades digitales, en realidad de esta experiencia y del caminito que vinimos haciendo con todos los proyectos, como que van cerrando en un mismo eje. La apropiación de habilidades digitales, la oportunidad de transmitir estos conocimientos en sus comunidades, organizaciones, entornos cercanos, una guía accesible con los contenidos básicos para transmitir estas habilidades, actividades paso a paso de cada taller y actividades prácticas para su implementación. Aquí no sé si se va a escuchar, me dirán, que había traído unos videitos, no sé, porque tengo A mis ver, auriculares, así que no estoy segura de que se escuchen. A ver, los voy a desconectar. no se escucha, pero está subtitulado. Bueno, un poquito entonces eso, a ver, ahí, no, no sé si se ve. Bueno, Sí, te, bueno, te vemos.
Ahí está. Era, bueno, más o menos lo que fue saliendo como el material que fuimos creando durante los talleres. El primero, en donde habló algo muy cortito sobre inteligencia artificial, que era lo que había llamado la atención sobre eso. Y el segundo, bueno, recuperó determinados conocimientos acerca de la seguridad en Internet, de por qué es importante tener en cuenta ciertas claves eh, a la hora de considerar esto, de la seguridad del resguardo de datos y demás. Y bueno, un poco fue eso también lo que ellos quisieron expresar como como un ejemplo de cómo darían un taller, digamos, ¿no? En realidad esto había estado creado por partes, no es todo el taller, sino que un grupito hacía lo que era la introducción, otro grupo lo que era el desarrollo y otro grupo lo que era la conclusión y el saludo, digamos, como toda la estructura general de cómo dar o cómo transmitir estos conocimientos. Era como para traer un ejemplo práctico, o bueno, lo que había quedado de esos trabajos, partecita de lo que había quedado, y bueno, retomar sobre todo que el eje transversal de todos estos proyectos fue el coliderazgo. Consideramos que, bueno, ciertas claves para tener en cuenta el coliderazgo en todas nuestras prácticas profesionales, incluir a personas con discapacidad intelectual en roles de toma de decisiones, con discapacidad en los roles de toma de decisiones, que implica, por supuesto, pensar en una transformación organizacional y de la comunidad, implica la transformación de estructuras y relaciones, muchas veces ya definidas y muy enquistadas en ciertas instituciones. Entonces, bueno, implica repensar roles, implica repensar prácticas, implica repensar organigramas, jerarquías. Creo que, bueno, es importante empezar a pensar en esto del coliderazgo. Y bueno, pensando en el coliderazgo también promueve la innovación al considerar diferentes perspectivas y refuerza la búsqueda de soluciones creativas para la resolución de problemas y para derribar barreras. Entonces, teniendo justamente como premisa la diversidad de opiniones, la diversidad de situaciones y demás, hace posible la innovación, en realidad, porque hace posible la posibilidad de, perdón, hace posible eh, el pensar diferentes estrategias o diferentes caminos para llegar a un fin determinado. Entonces, bueno, ahí es como que rescatamos el coliderazgo como un camino que hay que ir desarrollando, que bueno, puede ser diferente, puede ser complicado al principio, puede tener determinados sí, riesgos, desafíos y retos, pero que bueno, es necesario empezar a mirar nuestras prácticas profesionales, o por lo menos desde lo personal, pensando en el coliderazgo de las personas con discapacidad en todos los sectores, bueno, de la sociedad. Bueno, muchas Gracias. gracias.